En el año 722 a.C., el imperio asirio invadió el reino del norte de Israel, y desde entonces, 10 tribus desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué pasó con ellas? ¿Fueron destruidas? ¿Se mezclaron con otros pueblos? ¿O están escondidas en algún rincón del mundo esperando ser descubiertas? Desde conquistas imperiales hasta profecías milenarias, pasando por leyendas que cruzan continentes, prepárate para un viaje fascinante donde descubrirás los hechos, las consecuencias y las teorías que siguen desconcertando al mundo hasta el día de hoy. La historia de las 12 tribus de Israel comienza con Jacob, también llamado Israel, nieto de Abraham y padre de 12 hijos, quienes se convirtieron en los progenitores de las tribus que llevan sus nombres. Según Génesis 35, 22 a 26, estos hijos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada hijo representaba una tribu que formaría el pueblo de Israel, con una identidad, territorio y función particular dentro de la nación. Cada una de estas tribus recibió un territorio específico en la tierra prometida, con excepción de la tribu de Leví, que fue destinada al sacerdocio y no tuvo una tierra propia, sino ciudades dispersas entre las otras tribus. Tras la conquista de Canaán, actual territorio que comprende Israel, Palestina y partes del Líbano, Siria y Jordania, las tribus recibieron sus respectivas porciones de tierra, descritas principalmente en el libro de Josué. Judá se encontraba en la región al oeste del Mar Muerto, incluyendo Jerusalén y Hebrón, territorio fértil y estratégico. Simeón estaba al sur, rodeado por Judá, con acceso limitado al Mediterráneo. Benjamín estaba al norte de Judá, incluyendo Jerusalén, en parte. Dan, inicialmente al oeste, cerca de la costa mediterránea, más tarde migraron al norte. Efraín lo encontramos al norte de Benjamín y Dan, región central fértil. Manasés estaba dividida en dos, una parte al este del Jordán, Galaad, y otra al oeste, al norte de Efraín. Isaacar era el valle fértil al norte de Manasés y al sur de Zabulón. Zabulón estaba al norte de Isaacar, con acceso al mar y rutas comerciales. Aser estaba al noroeste, con costa mediterránea y frontera con Fenicia, actual Líbano. Neftalí estaba al norte de Aser y Zabulón, con tierras fértiles y montañosas. Rubén estaba al este del Mar Muerto, en la región de Galaad. Gad estaba al este del Jordán, al sur de Rubén. Leví, sin territorio propio, con ciudades dispersas entre las demás tribus. ¿Por qué la tribu de Leví no recibió territorio propio? La tribu de Leví fue apartada por Dios para un propósito sagrado: servir como sacerdotes y asistentes en el tabernáculo, el santuario portátil en el desierto y, más tarde, en el templo de Jerusalén. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y el pueblo de Israel cayó en la idolatría del becerro de oro, los levitas se pusieron del lado de Dios y de Moisés, mostrando celo y fidelidad. Éxodo 32, 25 a 29. Por lo tanto, Dios recompensó a los levitas dándoles el privilegio de servirle directamente, en vez de recibir una porción de tierra como las demás tribus. Durante el período de los jueces, las tribus de Israel funcionaban como una confederación, unidas por la fe común en Yahvé, pero con autonomía local. Sin embargo, la necesidad de unidad y defensa llevó a la unificación bajo un rey llamado Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Primero, es importante saber que bajo Salomón, Israel vivió uno de sus mejores momentos. Jerusalén brillaba como una joya llena de riqueza, y muchas naciones traían regalos al rey porque admiraban su sabiduría. Primera de Reyes 10:23. Además, Salomón construyó un templo hermoso, el lugar especial donde el pueblo adoraba a Dios. En Primera de Reyes 6, el Señor le dijo a Salomón: «En cuanto a esta casa que estás construyendo, si tú obedeces mis decretos, respetas mis decisiones y cumples con cuidado mis mandamientos, yo cumpliré contigo la promesa que le hice a tu papá David. Yo habitaré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel». Pero, aunque todo parecía perfecto, comenzaron a aparecer problemas.
Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Poco a poco, él permitió que se levantaran altares para esos dioses paganos dentro de su reino. Esto fue muy grave porque el pueblo veía que su rey estaba dejando de seguir a Dios completamente. Por eso, Dios lo advirtió varias veces, diciéndole que, si no cambiaba, el reino sería dividido. Mientras tanto, las tribus del norte y del sur sentían mucho peso por los impuestos y trabajos forzados que Salomón había impuesto para hacer grandes obras. La gente empezó a cansarse, sobre todo en el norte donde las cargas eran más fuertes. Por eso, aunque todo parecía tranquilo, la división estaba cerca. En medio de este tiempo difícil, Dios habló con un hombre llamado Jeroboam, quien era un joven trabajador muy importante en el reino. Un profeta llamado Ahías le mostró que pronto gobernaría 10 de las 12 tribus de Israel, mientras que el hijo de Salomón solo tendría 2 tribus. Esta fue una gran noticia, pero también un gran desafío. Cuando Salomón escuchó esto, quiso matar a Jeroboam, así que el joven tuvo que huir a Egipto para salvar su vida. Sin embargo, la profecía ya había sido dada. En Egipto, Jeroboam permaneció hasta la muerte del rey. Mientras tanto, en Israel, la calma era solo aparente. La inminente sucesión del trono y el resentimiento del pueblo anunciaban que la división estaba cada vez más cerca. Después de la muerte de Salomón, el trono pasó a su hijo Roboam. Para muchos, este era un momento de esperanza, ya que con un rey joven se esperaba un cambio positivo. Sin embargo, la realidad fue distinta. Roboam fue coronado en Siquem, una ciudad importante del norte, lo cual ya demostraba que buscaba apoyo de las tribus que se sentían menos escuchadas por el gobierno en Jerusalén. En ese lugar, llegaron representantes de todo Israel. Su petición era directa y sencilla. Tu padre nos impuso un yugo muy pesado. Si ahora alivias la carga y eres justo, te serviremos fielmente. Al principio, Roboam no respondió de inmediato. Así que pidió 3 días para pensar y consultar qué hacer. Para comenzar, habló con los ancianos que habían asesorado a su padre Salomón. Estos hombres experimentados le aconsejaron actuar con humildad y amabilidad. De hecho, le dijeron que, si servía al pueblo, ganaría su lealtad permanente. Sin embargo, Roboam no quedó conforme y habló con los jóvenes que se habían criado con él. Ellos le sugirieron que fuera duro y mostrara autoridad. Por lo tanto, recomendaron que diera una respuesta aún más severa que la de Salomón. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él los castigó con látigos, yo lo haré con escorpiones. Primera de Reyes 12 del 10 al 11. Después de escuchar ambos consejos, Roboam eligió ser inflexible. 3 días más tarde, se reunió con el pueblo y les respondió de manera arrogante, rechazando la petición de alivio. Esta decisión marcó el inicio de la ruptura definitiva entre las tribus. Como resultado de la respuesta de Roboam, las tribus del norte se sintieron traicionadas y gritaron: ¿Qué parte tenemos nosotros en David? A tus tiendas, Israel. Primera de Reyes 12, 16. Así, tomaron la decisión de no reconocer a Roboam como su rey. De inmediato, regresaron a sus tierras y por otra parte, solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David en Jerusalén. A continuación, Roboam intentó restaurar la unidad enviando a Adoram, el jefe de los trabajos forzados, con la idea de calmar el malestar. Pero el rechazo fue absoluto, pues el pueblo lo apedreó hasta matarlo. Roboam logró huir apenas con vida hacia Jerusalén. En ese momento, Israel estaba dividido en 2 naciones completamente distintas. El reino del norte, llamado Israel y compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, conformado por Judá y Benjamín. Por otro lado, las tribus del norte convocaron una asamblea en Siquem y proclamaron a Jeroboam como su rey. A partir de entonces, la división dejó de ser solo política y se volvió completa, afectando todos los aspectos de la vida del pueblo: gobierno, culto, relaciones y destino como nación. Por consiguiente, Israel y Judá desarrollaron caminos diferentes desde ese momento. Jeroboam, para consolidar el nuevo reino, decidió levantar 2 becerros de oro, uno en Betel, al sur, y otro en Dan, al norte. Con eso, buscó evitar que el pueblo del norte viajara a Jerusalén a adorar en el templo. Esta acción se convertiría en el pecado que hizo pecar a Israel, marcando una profunda desviación de la ley de Dios para todas las dinastías futuras del norte. Además,
instituyó fiestas similares a las de Jerusalén, nombró sacerdotes que no eran levitas y construyó altares en lugares altos. Así, el paganismo y la idolatría comenzaron a crecer en el reino de Israel. Mientras tanto, en Judá, Roboam logró mantener el templo y la dinastía de David. Sin embargo, también permitió costumbres paganas y santuarios prohibidos en su territorio. En ambos reinos, el pueblo comenzó a apartarse cada vez más de Dios. Ahora bien, aunque ambos afirmaban seguir al Señor, en realidad su dirección espiritual era muy distinta a lo que Dios había indicado. Esta división no tardó en traer graves consecuencias, tanto espirituales como políticas. En Israel, Jeroboam se convirtió en un rey temeroso de perder el control. Jeroboam instituyó en el norte una forma de adoración que era falsa, pero que a la vez creó un fuerte vínculo nacionalista para evitar que la gente abandonara su reino y volviera a Judá. Sin embargo, esta desviación no pasó desapercibida para Dios ni para sus profetas. Dios envió a un profeta desde Judá para denunciar el falso culto de Jeroboam en Betel. En un acto dramático, el profeta proclamó un juicio sobre el altar de Jeroboam, que se quebró de inmediato y derramó sus cenizas. Cuando Jeroboam ordenó arrestar al profeta, su mano quedó paralizada hasta que el profeta oró por él, pero Jeroboam no se arrepintió y persistió en su camino errado. Primera de Reyes 13. A pesar de la advertencia divina, Jeroboam se mantuvo en su pecado, demostrando el profundo arraigo de esta nueva idolatría. La tensión entre ambos reinos no tardó en convertirse en un conflicto abierto. Roboam, queriendo recuperar el control de las tribus del norte, reunió un ejército de 180,000 hombres para marchar contra Israel. Sin embargo, el profeta Semaías recibió una palabra directa de Dios. No peleen contra sus hermanos, vuelvan cada uno a su casa porque esto ha sucedido por mi voluntad. Segunda de Crónicas 11 del 4 al 6. Sorprendentemente, Roboam obedeció y canceló la ofensiva, evitando así una guerra civil en ese momento. Por otro lado, Jeroboam fortaleció sus posiciones construyendo fortificaciones en ciudades importantes como Siquem y Peniel. Con el tiempo, las capitales del norte se moverían a Tirsa y finalmente a Samaria, una ciudad que se convertiría en el centro político y un símbolo de la opulencia y la corrupción de sus reyes. Su reino adquirió estabilidad política y económica, pero espiritualmente seguía en decadencia. Los levitas y sacerdotes fieles al templo comenzaron a emigrar a Judá. De hecho, mucha gente que quería adorar a Dios en verdad también se trasladó al sur, dejando tierras y posesiones atrás. Con el tiempo, tanto Judá como Israel se alejaron cada vez más del pacto divino. La idolatría, la corrupción y la injusticia crecieron en ambos lados, y los profetas comenzaron a levantar sus voces denunciando estos pecados. A pesar de que eran rechazados y perseguidos, sus mensajes contenían un llamado constante al arrepentimiento y la esperanza, anunciando que Dios no abandonaría su pacto con David y que un Mesías vendría para restaurar al pueblo. Oseas, Amós, Miqueas. Cuando el reino de Israel se dividió en dos, Dios no abandonó a su pueblo ni a Judá ni a Israel. En cambio, levantó profetas, hombres y mujeres con la misión de comunicar su palabra y llamar a la gente al arrepentimiento. Estos profetas fueron guardianes de la fe y la justicia, advirtiendo constantemente sobre los peligros de la idolatría, la corrupción y la infidelidad a la alianza con Dios. Por ejemplo, en Israel, Dios envió profetas como Oseas y Amós. Ambos denunciaron que el pueblo había olvidado al Señor y adoraba dioses falsos, mientras vivían en injusticia social. Sin embargo, sus llamados fueron ignorados por la mayoría, lo que llevó al endurecimiento de corazones y la caída espiritual. En ese mismo tiempo, Elías destacó como uno de los profetas más valientes y poderosos. Su confrontación con el rey Acab y la reina Jezabel, defensores del dios Baal, fue dramática. La dinastía de Omri, a la que pertenecían Acab y Jezabel, fue la más poderosa, pero también la más idólatra de Israel. Elías demostró el poder del Dios verdadero en el monte Carmelo, Primera de Reyes 18, donde desató fuego del cielo para convencer al pueblo de que Yahvé era el único Dios. Pese a los llamados proféticos, ambos reinos persistieron en la desobediencia. Esta división política y espiritual fue la causa directa de la caída y posterior exilio de las 10 tribus, que marcaría el inicio del misterio de las tribus perdidas. Hacia el siglo VIII a.C.,
El reino del norte de Israel enfrentaba una grave crisis política, social y espiritual. La división del reino tras la muerte de Salomón había debilitado a Israel, y la corrupción, idolatría y alejamiento de la ley de Dios eran evidentes. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, establecieron santuarios con becerros de oro, dioses paganos en Betel y Dan. Se nombraron sacerdotes de entre el pueblo que no pertenecían a la tribu de Levi encargados en estos altares paganos, instando al pueblo a adorarlos en lugar de ir a la adoración a Dios en el templo de Jerusalén. Pero esta decadencia espiritual y moral tuvo consecuencias políticas. Israel perdió aliados y se volvió vulnerable ante potencias emergentes. El imperio asirio, una potencia militar y política en expansión, aprovechó esta debilidad para avanzar hacia el oeste y someter a los reinos vecinos. El proceso de conquista comenzó alrededor del año 740 a.C. con el rey asirio. Según Primera Crónicas 5:26, este rey deportó a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habitaban al este del Jordán, llevándolos a regiones como Jalaj, Jabor, Jara y el río Gozán, en tierras asirias. Pero la conquista definitiva del reino del norte ocurrió hacia el 722 a.C., cuando Salmanasar V sitió y tomó la capital Samaria, tras un asedio de 3 años. Por lo tanto, la caída de Samaria marcó el fin del reino del norte y el inicio del exilio masivo de sus habitantes. Los asirios aplicaron una política estratégica para evitar futuras rebeliones. Deportaron a gran parte de la población israelita y repoblaron la región con pueblos de otras partes del imperio, como babilonios, cutitas, habitas, amatitas y seferbitas. Esta mezcla de pueblos dio origen a los samaritanos, un grupo con prácticas religiosas similares, pero distintas a las de los judíos del sur. A diferencia del exilio babilónico del reino del sur, del cual se tiene registro claro del retorno bajo Ciro el Grande, no existe evidencia histórica o bíblica de un retorno masivo de las 10 tribus desde Asiria. Asimismo, su destino quedó envuelto en misterio, dando origen a la leyenda de las 10 tribus perdidas. Algunos israelitas del norte huyeron hacia Judá antes de la caída y fueron absorbidos por la población del sur. Segunda de Crónicas 15:9. Pero la mayoría desapareció como entidad nacional. Esto significa que, aunque la mayoría desapareció como entidad nacional, no todos los israelitas del norte desaparecieron completamente. El reino del sur sobrevivió por más tiempo, pero también enfrentó amenazas y exilios posteriores. La identidad de las 10 tribus se fragmentó y su historia se convirtió en un misterio que ha fascinado a generaciones. Pero, realmente, ¿por qué se considera que están perdidas? La razón principal es la asimilación cultural y social que sufrieron. Los deportados fueron ubicados en regiones lejanas del imperio asirio, como Jalá, posiblemente en el norte de Irak, Jabor, río en Siria, Gozán, valle del río Kabur, noreste de Siria, y las ciudades de los Medos, noroeste de Irán. Al vivir entre otros pueblos y culturas, muchos israelitas adoptaron costumbres locales y abandonaron la fe y las prácticas religiosas originales. Por lo tanto, con el paso de las generaciones, la identidad tribal se diluyó y se perdió, aunque la descendencia genética pudo persistir. La Biblia misma sugiere que la identidad tribal no se perdió completamente. En el Nuevo Testamento, la carta de Santiago 1:1 se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión, lo que indica que en el siglo I después de Cristo aún existía conciencia de estas tribus, aunque dispersas. Jesús menciona en Mateo 15:24 que su misión inicial era a las ovejas perdidas de la casa de Israel, posiblemente refiriéndose a estas tribus dispersas. Pablo, en Hechos 26:7 y Romanos 11:1, habla de la esperanza y la continuidad del pueblo de Israel, incluyendo a las tribus del norte. Por lo tanto, la Biblia mantiene la esperanza de una restauración y reunificación futura, como profetiza Ezequiel 37, 15-28, donde se habla de unir las dos casas de Israel, Judá e Israel, en un solo reino.
Desde la era post-bíblica comenzaron a surgir numerosas leyendas y textos apócrifos que narran historias sobre el destino de las tribus perdidas. En los siglos VII y VIII, el regreso de las tribus perdidas se asoció con la llegada del Mesías, alimentando la esperanza mesiánica. A lo largo de los siglos han surgido teorías sobre el paradero de las tribus perdidas, migraciones a Europa, Inglaterra, India, Nigeria, Etiopía, Pakistán, Afganistán, América del Norte e incluso Japón. Por ejemplo, los Benei Menashe en la India y los Beta Israel en Etiopía se consideran descendientes de tribus perdidas, y algunos han retornado a Israel en la actualidad. Los pastunes de Afganistán y Pakistán creen ser descendientes del rey Saúl y se llaman a sí mismos Bani Israel. Pero los estudios genéticos han refutado la mayoría de estas conexiones, aunque el mito sigue vivo y cautiva la imaginación. Por lo tanto, el misterio de las tribus perdidas ha sido un motor de identidad para muchos pueblos y una fuente de inspiración para movimientos religiosos y culturales. Sin embargo, muchos estudiosos, como el historiador Tudor Parfitt, consideran que estas afirmaciones son más mitos o construcciones culturales que realidades históricas. Aún así, la Biblia y la fe judía y cristiana mantienen la esperanza de que las tribus dispersas serán reunificadas. Ezequiel 37, 21 a 22 dice: «Y les dirás: así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos». En Apocalipsis 7, 4 a 8 se menciona el sellado de 12,000 de cada tribu, simbolizando la restauración y protección divina. Aunque las tribus estén dispersas o perdidas, la promesa de Dios es que serán reunidas y restauradas. La Biblia enseña que para Dios nada está realmente perdido. Él conoce a cada uno de los suyos y promete restaurar a su pueblo, sin importar lo lejos que se hayan dispersado. Así, el misterio de las tribus perdidas nos recuerda que, aunque la vida nos lleve lejos o nos disperse, siempre hay una esperanza de restauración y regreso. Porque, como dice Ezequiel, Dios mismo buscará a sus ovejas y las reconocerá. Y si la tribu de Judá sobrevivió al exilio, ¿qué pasó con ella? La genealogía de Jesús que va de Abraham a David es esencial para entender su conexión con la tribu de Judá. Abraham, conocido como el padre de la fe, recibió una promesa de Dios de que sería el patriarca de una gran nación. Tuvo dos hijos importantes, Ismael con Agar e Isaac con Sara. Pero la promesa de Dios fue hecha específicamente para la descendencia de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. La bendición de la primogenitura, que normalmente daba al hijo mayor un lugar de destaque, fue pasada de Esaú a Jacob en un evento conocido como la venta de los derechos de primogenitura. Jacob, que más tarde pasó a llamarse Israel, se convirtió en el ancestro de las 12 tribus de Israel. Entre los hijos de Jacob, Judá tiene un papel importante en la genealogía de Jesús. La profecía sobre el Mesías que encontramos en el Antiguo Testamento comienza a desplegarse cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Normalmente, esperaría que Rubén, Simeón o Levi, los hijos mayores de Jacob, lideraran la tribu y fueran parte de la línea del Mesías. Sin embargo, cada uno de ellos fue descalificado por errores graves. Rubén, que era el primogénito, debería haber sido el líder, pero como vemos en el libro de Génesis 35, 22, deshonró a su padre al acostarse con Bila, la concubina de Jacob. Este acto inmoral probablemente lo descalificó de su posición de liderazgo. De la misma manera, Simeón y Leví perdieron su oportunidad de liderazgo debido a un acto de venganza. Cuando su hermana Dina fue violada en Siquem, ellos reaccionaron con furia, engañaron a los hombres de la ciudad y los mataron para vengarse. Esta actitud violenta resultó en una fuerte reprensión de Jacob y los hizo inadecuados para continuar la línea del Mesías. En el transcurso de su vida, Jacob tuvo 12 hijos.
Con Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Con Raquel tuvo a José y Benjamín. Con Bilhá tuvo a Dan y Neftalí. Con Silpá tuvo a Gad y Aser. José, hijo de Jacob, tuvo 2 hijos con Asenat, Manasés y Efraín, dividiendo la tribu de José en 2 y completando las 12 tribus de Israel. Las descalificaciones de los 3 hermanos mayores muestran un claro contraste con la expectativa inicial de que ellos liderarían y continuarían la línea mesiánica. Ante esta situación, Judá fue el elegido para tener un papel importante en la genealogía de Jesús. La profecía sobre el Mesías registrada en el Antiguo Testamento comienza a revelarse cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir. En Génesis 49, 10, Jacob hace una profecía sobre Judá diciendo: «El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de los pueblos». Esta profecía sugiere que una línea real y de gobernantes vendría de la tribu de Judá. El término Silo es frecuentemente entendido como una referencia al Mesías, indicando un líder futuro. La conexión entre esta profecía y la elección de Judá como la línea de donde vendría Jesús es clara. En la genealogía de Cristo, la bendición que Jacob dio a su hijo Judá está registrada en Génesis 49, 9. Hay un pasaje interesante: «Cachorro de leones Judá, de la presa hijo mío, has subido. Se agazapa y se echa como león, o como una leona, ¿quién lo despertará?». El león aquí se utiliza como un símbolo poderoso para la tribu de Judá, representando fuerza, coraje y liderazgo. Esto sugiere que Judá estaba destinado a ser un líder entre las tribus de Israel. Esta imagen del león se vuelve aún más significativa cuando vemos que más tarde Jesucristo es llamado el león de la tribu de Judá en los Evangelios. Este título muestra la autoridad real de Jesús y su papel como el Mesías prometido. En Apocalipsis 5, Juan tiene una visión de un león que es de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, refiriéndose claramente a Jesús. Esta imagen representa no solo la fuerza de Cristo, sino también su habilidad para gobernar con justicia y sabiduría, superando todos los desafíos en el camino. Por lo tanto, la elección de Judá como el punto de partida para la venida del Mesías muestra la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas de salvación a través de la línea real de esta tribu. Cuando analizamos esta elección, vemos cómo características y propósitos divinos se combinan de manera única. En Génesis, Jacob profetiza sobre Judá, destacando no solo el liderazgo y el dominio que continuarían en su descendencia, sino también que la obediencia de los pueblos estaría dirigida a él. Esto indica un papel especial y de liderazgo mesiánico atribuido a la tribu de Judá. La teología detrás de esta elección puede entenderse al considerar la lealtad de Judá y su importancia en el cumplimiento de las promesas de Dios. David, un descendiente famoso de Judá, fue un rey respetado. Dios hizo una alianza eterna con él, prometiendo que su trono sería establecido para siempre. Esta alianza apunta a un rey mesiánico que vendría de la línea de David. Además, el nombre Judá significa alabanza o alabar a Dios, lo que sugiere una relación especial con la adoración y el reconocimiento de la soberanía divina. La tribu de Judá, a lo largo de su historia, mostró fidelidad y compromiso con Dios, lo que la convirtió en una elección importante para la llegada del Mesías. Al comparar la tribu de Judá con las otras tribus de Jacob, vemos que hay una elección clara y un propósito especial en hacer de Judá la línea del Mesías. Cada una de las 12 tribus de Israel tiene sus características únicas y contribuciones importantes a la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, la tribu de Leví fue elegida para el sacerdocio y José, a través de sus hijos Efraín y Manasés, recibió bendiciones especiales. Cada tribu ayudó a formar la identidad del pueblo de Israel de diferentes maneras, pero la elección de Judá como la línea mesiánica va más allá de sus características individuales. Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, destacó cualidades específicas de Judá que lo harían ideal para un papel especial en la historia de la salvación. En Génesis 49, Jacob profetiza sobre Judá, describiéndolo como un león, simbolizando fuerza y liderazgo. Estas cualidades fueron importantes para la misión mesiánica que vendría de su linaje. Al examinar las historias bíblicas, percibimos que hay muchos detalles y decisiones
que muestran cómo el plan divino estaba siendo preparado para que la línea de Judá condujera hasta Jesús. La historia de José es un ejemplo claro de la providencia de Dios al elegir la tribu de Judá para tener un papel importante en la línea del Mesías. La historia comienza con el favoritismo de su padre, quien le da una túnica de colores, lo que genera celos entre sus hermanos, que conspiran contra él, llegando incluso a pensar en matarlo. Sin embargo, la decisión de Judá de sugerir vender a José en lugar de matarlo es un momento crucial en la Biblia, con consecuencias significativas para el futuro de Judá y el plan de Dios. En Génesis 37, 26 a 27, Judá dice a sus hermanos: ¿qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no le hagamos ningún mal. Al fin y al cabo, él es nuestro hermano, de nuestra propia carne y sangre. Sus hermanos están de acuerdo. Esta decisión no solo salva a José, sino que también tiene consecuencias mayores e inesperadas. José es vendido como esclavo y llevado a Egipto, donde, mediante la intervención divina, asciende a una posición de influencia y ayuda a salvar muchas vidas durante una gran hambruna. Este giro en la historia no solo salva a José, sino que también prepara el camino para un futuro reencuentro con sus hermanos. La decisión de Judá de no matar a José tiene un significado teológico importante. Al elegir venderlo en lugar de quitarle la vida, Judá, sin darse cuenta, ayuda a mantener la línea de Jacob viva, formando parte del plan divino. El reencuentro de José con sus hermanos más tarde simboliza no solo reconciliación y perdón, sino que también confirma el papel crucial de Judá en la línea del Mesías. La descendencia de Judá se vuelve fundamental para la llegada del Mesías. Proféticamente, la elección de Judá es esencial para cumplir las palabras de Jacob de que el cetro no se apartaría de Judá hasta que viniera Silo. Otro ejemplo de providencia divina es la historia de Ruth, una narrativa emocionante que tiene lugar en Belén durante un periodo de hambruna en Israel. Ruth, que era moabita, regresa a Belén con su suegra Noemí tras la muerte de sus maridos, demostrando un compromiso increíble. Ruth decide quedarse con Noemí y adoptar su fe para sostener a ambas. Comienza a trabajar en los campos durante la cosecha y es allí donde llama la atención de Buz, un pariente cercano de Noemí y, lo más importante, de la línea de Judá. Buz, un hombre justo, muestra compasión por Ruth y orienta a sus siervos a tratarla bien, permitiéndole recoger grano de manera más abundante. El punto decisivo ocurre cuando Noemí aconseja a Ruth seguir las antiguas leyes de rescate y redención que permitían a un pariente cercano comprar de vuelta la propiedad de un pariente fallecido y casarse con su viuda para mantener la herencia. Buz, siguiendo esas leyes, decide asumir el papel de redentor. El matrimonio de Buz y Ruth muestra la providencia divina en acción. Esta elección en la línea de Judá es importante cuando consideramos las profecías sobre el Mesías y la relevancia de esta tribu. Ruth podría haber seguido su propio camino y no haber acompañado a su suegra Noemí, pero los planes de Dios ya estaban preparados. La historia de Ruth demuestra cómo Dios utilizó eventos cotidianos para cumplir sus mayores propósitos, preparando el camino para la llegada del Mesías. La unión de Buz y Ruth no solo trajo bendiciones para sus vidas, sino que también formó parte del plan divino de redención y reconciliación. Otro ejemplo de la providencia divina es la historia de Tamar, registrada en Génesis capítulo 38. Tamar era nuera de Judá y se casó con dos de sus hijos, y Onán, que murieron prematuramente. Según la tradición del Levirato, el hermano de un hombre fallecido debía casarse con la viuda para asegurar descendencia. Tamar debía casarse con el tercer hijo de Judá, Selá, cuando él fuera mayor. Sin embargo, Judá dudó en seguir esta tradición, probablemente por miedo a perder a Selá, ya que sus otros hijos habían muerto. Tamar, sabiendo que su futuro dependía de esto, decidió actuar de manera inteligente. Cuando se dio cuenta de que Judá no le daría a Selá como esposo, se disfrazó de prostituta y se encontró con Judá sin que él la reconociera. Judá se acercó a ella y tuvo relaciones.
como no tenía dinero en ese momento, Tamar pidió algo como garantía de pago, y Judá le dio su sello, cordón y bastón. Más tarde, cuando Tamar quedó embarazada, se lo contó a Judá. Al principio, Judá se enfureció porque no sabía que Tamar se había disfrazado y pensó que ella había hecho algo incorrecto, llamándola mentirosa. Judá pidió una explicación, y entonces Tamar reveló lo que había hecho y mostró los objetos que él le había dado como garantía. Al darse cuenta de su error, Judá reconoció que Tamar había actuado de manera más justa que él. Tamar dio a luz a gemelos, Fares y Zara. Fares se convirtió en un antepasado importante en la línea que llevaría al Mesías. La historia de Tamar, marcada por su astucia y por la intervención divina en la preservación de la línea de Judá, muestra cómo Dios puede usar incluso situaciones complicadas y decisiones humanas cuestionables para cumplir sus planes. La providencia divina garantizó que la línea del Mesías continuara a través de Judá, incluso cuando esa no era la intención inicial, preparando el camino para la llegada del Salvador. Además de estas historias, es importante recordar la promesa mesiánica hecha a David, que también destaca la importancia de la tribu de Judá. Cuando analizamos los registros genealógicos en los evangelios, tanto Mateo como Lucas muestran que la descendencia de Jesús llega hasta David y, a su vez, hasta Judá. El cumplimiento de la profecía del Mesías en Jesús como descendiente de la tribu de Judá refuerza la idea de la promesa divina a lo largo de la historia de Israel. David, escogido por Dios para ser rey, tuvo un impacto duradero en la historia de Israel. Su reinado es recordado por sus victorias militares, por el desarrollo de la nación y por la conquista de Jerusalén como capital. La promesa hecha a David, registrada en 2 de Samuel, versículo 7, es un momento clave en la historia de Israel. Dios promete a David: estableceré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga su propio lugar, y no sea más perturbado. Los perversos no lo oprimirán más, como lo hicieron desde el principio. Esta promesa tiene un significado mesiánico, señalando a un futuro rey que traerá paz, justicia y un reino eterno. La conexión con Judá se vuelve clara cuando vemos que las profecías dicen que este descendiente prometido vendría de la línea de David, que pertenecía a la tribu de Judá, y que esta línea culminaría en Jesucristo. Es importante recordar el pacto incondicional que Dios hizo con David. Cuando tu vida llegue a su fin y descanses con tus antepasados, haré surgir a uno de tus descendientes que vendrá de tu propia línea y estableceré su reino. Él construirá una casa en mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Después de la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono de Israel. Durante el reinado de Salomón, Israel experimentó un período de gran prosperidad y crecimiento. Salomón fue famoso por su sabiduría y gobernó con justicia, ganando reconocimiento internacional. Sin embargo, a medida que envejecía, su gobierno enfrentó desafíos. Después de que Salomón murió, Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Con el paso de los años, reyes malvados llevaron a Israel a la idolatría y la desobediencia. Aunque hubo una mezcla de reyes buenos y malos en ambos reinos, Judá logró mantener una línea dinástica que eventualmente conduciría a Cristo. Durante la invasión y el exilio por parte de los asirios, el reino del norte de Israel, que se había alejado de Dios, fue destruido, borrando así a 10 tribus de la historia. Sin embargo, la línea de Judá se mantuvo firme. Entre los 12 hijos de Jacob, Judá se destacó como un remanente, una pequeña llama que mantuvo viva la dirección elegida por Dios. Esto confirmó lo que las profecías habían dicho, que el cetro de liderazgo permanecería en la tribu de Judá. Al elegir a Judá, Dios no solo cumplió las profecías, sino que también preparó una base sólida para la misión de Jesús en la tierra. La línea de Judá representa la continuidad de la promesa de un Redentor, y el cumplimiento de estas promesas en Jesucristo muestra el gran amor y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, al entender la elección de Judá, podemos reflexionar sobre la grandeza del plan divino y reconocer la soberanía de Dios en la historia de la salvación. Si te gustó este recorrido, escribe en los comentarios: Dios cuida de mí, y mira el siguiente video para seguir aprendiendo de la historia de Israel.